Señor, muchas gracias. Es un privilegio que tú nos hayas salvado, que nos hayas redimido, Señor, que nos hayas hecho parte del cuerpo de Cristo, ese templo espiritual formado por todos los santos, redimidos, rescatados entre todas las naciones, primeramente judíos y después gentiles. Señor, muchas gracias, porque si no fuera por esa misericordia y esa iniciativa tuya, ¿qué sería de nosotros? Pero muchas gracias, Señor, porque estamos aquí. Te pedimos tu dirección, tu orientación, tu entendimiento, tu luz y el perdón de nuestros pecados, Señor, porque aunque estamos salvos, pero no hemos dejado de pecar debido a nuestra naturaleza, pero tenemos la esperanza que el día llegará cuando seremos libres totalmente de ese aguijón de la carne, de ese aguijón de la muerte. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos juntos y que ustedes también están esforzándose, como yo también, aquí para preparar los mensajes y compartirles. Yo también oro y pido al Señor que sean fieles, que se esfuercen. Es una determinación que cada uno de nosotros va a hacer en su corazón para reunirnos, por lo menos los domingos, ¿verdad? Porque no nos estamos reuniendo entre semana, pero ustedes pueden oír entre semana cualquier mensaje, sea en portugués o en español, disponibles en el site de la iglesia. Pero esforcémonos para estar los domingos, ¿sí? Que sea algo muy importante para nosotros. Más dice la Escritura, no dejéis de congregaros más cuando veáis que aquel día se aproxima. Esta mañana veremos la secuencia, continuaremos con la secuencia que está en Zacarías 14, y hoy veremos el tema, el día del Señor y la fuente. El día del Señor y la fuente. Para eso vamos a ir todos al profeta Zacarías, capítulo 14. Y vamos a leer juntos el verso 6 y el verso número 8. Sucederá en aquel día que no habrá luz, dice, más frío y hielo. Pero también en aquel día, conocido por Jehová, no será ni día ni de noche, mas habrá luz al final de la tarde. Muy bien, estos dos versículos y también el verso número 8, y en aquel día también, dice, también quiere decir que además de esto vamos a experimentar esto otro. También sucederá que correrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de esas aguas para el mar oriental y la otra mitad al mar occidental. Ni en el verano ni en el invierno dejarán de fluir. Habrá prácticamente un río que va a salir de Jerusalén, y eso vamos a verlo en detalles. Bueno, creo que cada uno, me gustaría comenzar diciendo esto, que cada uno de nosotros hemos experimentado días de tinieblas, ¿verdad? Los días de tinieblas son aquellos en los cuales estamos emocionalmente avalados, emocionalmente derrubados en el suelo, sintiendo que la oscuridad está queriendo destruirnos. Es muy importante recordar que en el día que Cristo murió, Él entregó su espíritu al mediodía.
Y dice la Escritura que en esa hora se hicieron tinieblas. Algunos dicen que hubo un eclipse solar, lo que haya sido, pero hubieron tinieblas. El evento que estaba el mundo presenciando era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestra redención, ¿verdad? Pero era un momento que también el Señor había dicho antes a sus discípulos: ahora ha llegado la hora de las tinieblas, dice. ¿Por qué dijo eso? Porque el enemigo con sus huestes estaban atacando, ¿verdad? Estaban a través de Judas, estaban a través de los alguaciles que llegaron a prenderlo en el Getsemaní, y estaban también ahí preparando a los sacerdotes, a los 2 sumos sacerdotes que habían en ese año, y a todos, a todo el pueblo, para gritar que lo crucificaran, y ahí estaba llegando su día final como hombre manifestado para quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Cristo mismo experimentó en el día más duro de su vida tinieblas sobre él. Y así es con nosotros. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, o cuando estamos en un momento tal vez de falla, de un pecado, de un rencor, de una ira, de algo así feo, desagradable, de experiencias de temperamento, por ejemplo, ¿verdad? Que nos enojamos con alguien y no hemos solucionado ese problema, tinieblas nos cubren. Ahí están la hora de las tinieblas tratando de destruirnos. Entonces, en el día del Señor es digamos así, el día mundial en el cual también las tinieblas estarán sobre la tierra. Como dice en Apocalipsis 12, hablando de Satanás cayendo del cielo, dice ahí la Escritura que él va con toda la furia sobre los que están sobre la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, en el día del Señor será un día de penumbra, en el día cuando se manifieste la ira del Señor, porque el día del Señor es un día de juicio, es un día de ira. Y dice ahí la Escritura, consultando varias versiones, también la Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento traducida al griego, esa dice, estas otras Biblias dicen así: no habrá luz clara ni oscura, hablando de ese día, ni luz clara ni oscura. ¿Qué está diciendo? Bueno, vamos a ver ahora. Y la Septuaginta, o la versión de los 70, que también así es llamada, dice allí: no habrá luz sino frío y hielo. Frío y hielo. Pero en la Biblia en hebreo, la palabra donde se traduce como frío, esta es una palabra que en otras partes de la Escritura ha sido usada, como en Job, por ejemplo, y ahí es usada esa palabra traducida como precioso o espléndido. Fíjense ustedes. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es: no habrá luz sino un esplendoroso hielo. Bueno, en otras palabras, lo que está expresando es que habrá una condensación de la atmósfera. O sea, va a caer una neblina espesa, un vapor muy espeso sobre la tierra, y van a haber tinieblas entre luz y tinieblas. O sea, va a haber como que fuera un crepúsculo, como que estuviera un atardecer, ¿verdad? Y eso será mundial. O sea, donde va a estar oscuro, no va a estar totalmente oscuro en esa parte del mundo. Y donde está de día, no va a estar totalmente de día, sino va a estar oscuro. Va a ser un día especial. Como dice la Escritura aquí en portugués, ese versículo número 7 dice: será un día singular. O sea, un día único. Un día, como la propia Escritura dice ahí, conocido de Jehová, conocido del Señor. Será prácticamente un día de horror,
como varias veces lo leemos en el libro de Isaías, y en aquel día, y en el día de Jehová, y en el día de Jehová. Muchas veces se repite esa frase y el contexto es de un derramamiento de juicio sobre la faz de la tierra. Entonces, dice también allí en el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 5 y verso número 18, dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Y ahí explica: será de tinieblas, ¿se dan cuenta? Será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué? Porque será el último periodo en el cual se le van a permitir a las tinieblas, a Satanás y a sus ángeles caídos, que hagan todo lo que quieran, todo lo que puedan hacer sobre la humanidad, y llevarán a todas las naciones que están alrededor de Jerusalén para acabar y destruir Israel. Entonces, habrá una influencia del abismo tan grande como nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Por eso es que también, cuando el Señor habla de su venida, lo compara a los días de Noé. ¿Por qué? Porque antes del diluvio, también podemos leer ahí en el capítulo 6 de Génesis, que el continuo operar y la acción continua de los hombres y el pensamiento continuo de los hombres era solamente el mal, dice. ¿Por qué? Por la influencia que había ahí. Y así experimentaremos en ese día. Entonces, lo que está diciendo es que habrá una espléndida o algo extraordinario en cuanto a la condensación, y habrá una neblina que va a cubrir, que las personas no van a conseguir ver claramente. O sea, eso es exactamente como está descrito aquí en el versículo número 7. Si ustedes ven ahí, verso número 7, dice ahí: será un día singular. O sea, lo que está diciendo es un día diferente a todos. No hay otro igual. Un día diferente a todos. Ese día de Jehová. Y cuando hablamos del día de Jehová, no piensen ustedes que es solamente un día de 24 horas. Sino está hablando del periodo cuando Él está derramando su juicio. ¿Cuánto tiempo será eso? No lo sabemos. Pero está hablando de un periodo específico cuando los flagelos de Dios, las copas, las trompetas están siendo sonadas, y todos, las naciones, todo el mundo va a ser juzgado a través del Señor, ese día del Señor. Y dice ahí, será un día singular, conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. ¿Se dan cuenta? O sea, eso que el verso número 6 se complementa con el verso 7, y el 7 necesita del verso 6 para ser entendido. No será ni día ni noche, pero dice aquí algo precioso. Hay una palabra de esperanza. Pero sucederá que al caer de la tarde habrá luz. O sea, el periodo, el tiempo de ese día específico va a seguir pasando, ¿verdad? Y al final, o sea, como sucede en el final de un día, ¿verdad? Viene la noche, o al final de la noche viene un día. Lo que está diciendo es que en el final de ese periodo, de ese día de Jehová, del día de su manifestación, de su gloria, de ese poder, de su ira, ¿verdad? Como dice aquí también en el libro de Apocalipsis. Si ustedes me acompañan, en el capítulo número 6, dice, en el verso número 12, vi cuando Cordero abrió el sexto sello y sobrevino sobre un gran terremoto, y el sol se convirtió negro como saco de crina. ¿Se dan cuenta? Negro, oscuro, y la luna en sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera cuando es movida por el viento fuertemente y deja caer sus higos verdes, dice. Y el cielo se recogió como un pergamino cuando se enrolla. Entonces todos los montes e islas se movieron de su lugar debido al terremoto, y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cavernas y en los montes y en las peñas, y le dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la
del rostro de aquel que está sentado en trono y de la ira del Cordero. Escuchen, porque ha llegado el gran día de su ira, el día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse o quién podrá estar en pie? Entonces el día de Jehová es ese día conocido por él, que es un día de ira. Bueno, será entonces un tiempo de horror, un tiempo terrible, un día enteramente único, podemos decirlo así, que ni del todo estará claro, ni del todo estará oscuro. Habrá una condición intermedia. Y creo yo que el mensaje que se está transmitiendo es que las fuerzas del mal y a las fuerzas del bien, las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de luz estarán lidando, luchando, contendiendo, y eso hará una gran penumbra sobre la tierra. O sea, eso es también una figura de lo que estaremos viviendo emocional, física, porque los hombres van a ser heridos con sarpullidos, con alergias y con cosas terribles. Muchos flagelos que el Señor va a derramar también en el día de su ira. Entonces va a haber también una penumbra espiritual. Las gentes van a estar perturbadas. Es como lo dijimos al principio, cuando una gente está preocupada, está siendo destruida, desanimada por los problemas, siente que ese día puede ser un día maravilloso, pero para esa persona es un día triste, no tiene gozo, no hay alegría. ¿Por qué? Porque prácticamente la luz y la belleza que pueda tener un día va a depender de la condición de su corazón. Y eso es lo que va a haber en ese día de Jehová. Algo terrible, así como lo mencionamos al principio. Porque el hombre, la razón de eso también es porque el hombre va a llegar a su ápice. O sea, la cúspide de la locura en relación al pecado, en relación a la influencia de Satanás, en relación a la inmundicia, que el hombre es capaz de llegar a los extremos más terribles del abismo, y también llegará el hombre al extremo del reconocimiento de su condición de desespero, pero también podrán ver que hay un único y verdadero Dios que ellos rechazaron durante toda su vida, que se estará manifestando en esta tierra. Y sabrán que un único Dios y que el enviado de Dios es Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Ese versículo va a ser una realidad contundente en aquel día, cuando todas las naciones de la tierra, incluyendo Israel, pueda ver a su Mesías. Creen en el Dios verdadero, en Jehová es su nombre, es el nombre de Dios. Nosotros podemos inventarle un montón de cosas. Los hombres le han inventado un montón de nombres a Dios, pero Él se reveló como: mi nombre es Jehová, dice, el eterno, el que siempre ha existido. O sea, Él no es que haya venido a existencia, no, Él es el ser que siempre ha estado y que ha creado. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Entonces, en esa época, la conversión de una persona, ¿verdad? Llegará a como llegó como en el día de la conversión del apóstol Pablo. Cuando él llegó allí, dice que una luz tan fuerte, pero que lo cegó, ¿verdad? Entonces las personas cuando llegan, muchas de las personas que se convierten, también llegan a un momento antes de aceptar al Señor y antes de reconocer su pecado y de pedir ayuda y de socorro, antes de ser liberados, tiene que llegar a un extremo de condiciones terribles, del reconocimiento de su falta, de sentir el peso del pecado, de sentir lo horroroso y lo horrendo que es el pecado, y entonces solo sentirán el peso de las tinieblas y de repente una luz que aparece allí, que es el Señor. Ahí está otra vez un ejemplo del día del Señor, cuando nosotros todos y el mundo, toda la humanidad toda será inmersa, entrará en un mar de turbulencia. Es como la propia Escritura habla en Mateo 21, el Señor dice que los hombres morirán del ruido del mar, ¿verdad? No solo por las
poderosas ondas, que habrán fenómenos naturales terribles, pero también está hablando de lo espiritual. La gente va a oír cosas terribles y eso los va a atormentar. Bien dice la Escritura que también que una de las copas es lanzada sobre el trono de la bestia y sobre los que adoran y los que tienen el número de la bestia en sus frentes o en el dorso de la mano derecha. Y dice que los atormentarán, pero no podrán morir, solo estarán atormentados. Entonces ese es el día del Señor, un día terrible, pero las personas que en ese día vean esa condición y puedan también observar una luz al final del túnel, pueden tener la oportunidad también de venir a sus pies, de encontrar salvación. Probablemente esas personas en ese momento específico sí van a salvarse, pero probablemente no participen en sí del arrebatamiento en aquel momento, porque obviamente el arrebatamiento ya ha existido, ¿entiende? O sea, porque el arrebatamiento sucede antes de la segunda venida. Entonces, cuando Él viene en su segunda venida, Él ya viene con sus santos. En ese periodo, cuando usted está derramando el juicio, también habrán personas que pedirán perdón, algunas se arrepentirán, y los que tengan un verdadero arrepentimiento, Dios es el único que conoce los corazones, les podrá dar oportunidad. Algunos no la tendrán, ¿verdad? Y principalmente aquellos que se dejaran poner la marca de la bestia ya no tendrán más oportunidad. Pero los que lucharon, se negaron a sí mismos y no se pusieron esa marca, pero no estaban tampoco en el camino de Dios, pero ellos lucharon. Ellos podrán tener esa oportunidad de salvación. Por eso es que la Escritura dice que ese es un día conocido de Jehová, ¿verdad? Porque será un día de tempestad y de furor sobre los impíos y de luz al final sobre los justos. Conocido de Jehová. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesucristo habló también en la Escritura, se dejó registrado en la Escritura, si ustedes me acompañan aquí en Mateo capítulo 24, verso 36. Mas a respecto de aquel día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, dice aquí, sino solo el Padre. Aquí está hablando de ese día, pero al respecto de aquel día y la hora nadie sabe. O sea, en qué momento ¡bum!, va a caer y va a agarrar de sorpresa, como el Señor dijo, como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían y no percibieron hasta que el diluvio cayó y se los llevó a todos, dice. Por eso es que es necesario hoy en día que las personas conozcan al Señor, las personas se conviertan al Señor, entreguen sus vidas al Señor. Es el mejor tiempo para poder prepararse para que no sean tomados de sorpresa. Entonces, habrá luz para muchos, ¿verdad? Luz para los justos, pero para los perversos solo tinieblas y dolor. Jeremías planteó ese día de esta manera, y él dice así, está registrado en Jeremías capítulo 30, en el verso número 7, dice 37, qué grande es aquel día. Fíjense. Qué grande es aquel día. Tanto que no hay otro. ¿Se dan cuenta? Es el único conocido del Señor. Que no hay otro semejante a Él. Tiempo de angustia para Jacob. Y aquí nos da una esperanza. Pero de ella será librado. O sea, de esa angustia que vendrá, será librado. Yo voy a leer el resto de ese capítulo 30 al final, porque ustedes van a ver que a pesar de que aquí Jeremías 30, en el capítulo 30, verso 7, está registrado esa angustia como nunca ha habido, y que también encontramos en Mateo, ¿verdad? El Señor Jesucristo también la registra, Mateo 24.
Dice en el 24, 21, porque en aquel tiempo habrá gran tribulación, como no lo hubo desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca más la habrá. Y si esos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados o abreviados. Entonces, el propio Señor cita a Jeremías, ¿verdad?, y diciendo que realmente será como nunca jamás ha habido un día tan terrible. Entonces, podemos ver y observar aquí que hay una mezcla en ese día, una mezcla de angustia y de liberación. Angustia para los perversos, liberación para los justos. Hay una mezcla de luz y tinieblas. Tinieblas para el trono de la bestia, pero luz para los justos, porque luz va a resplandecer a los justos. El camino del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero no así el camino de los impíos, que está rodeado de tinieblas. Entonces vemos también en este día que es una mezcla de desespero, pero también de esperanza para aquellos que han estado aguardando al Señor. Será un tiempo de condenación para muchos, pero también habrá salvación al final del día, porque dice que en la tarde habrá luz. O sea, va a haber un tiempo de sosiego, va a haber un tiempo de paz. La tormenta se va a calmar, porque la orden de Dios va a decir, cálmate viento, y tú también ondas del mar. Y entonces va a venir aquel sosiego y aquella paz, y entonces dirán, este verdaderamente es hijo de Dios, como el centurión lo reconoció en la cruz con aquellos grandes eventos y aquellos 6 milagros que sucedieron en el Calvario. Muy bien, entonces será un día conocido de Jehová. O sea, lo que está diciendo también que será como ya vimos que el Señor dijo que el día de hoy nadie sabe, solo el Padre. Más, dice, pero sucederá que al caer la tarde, o sea, al final de ese día, habrá luz. En otras palabras, al final de ese tiempo crepuscular, al final de ese periodo cuando habrá esa mezcla de tinieblas y luz, de esa condición intermediaria, de esa espesa neblina que hemos estado hablando, ¿sí?, de esa calamidad extrema, podemos también llamarle, dice, y al final del día habrá luz. ¿Saben por qué? Porque aquí hay otro mensaje. Porque se está terminando una dispensación y se está comenzando otra. ¿Cómo así? Bueno, cuando la dispensación de la ley se terminó a través de los días de Juan el Bautista, porque Jesús dijo, Moisés y los profetas hasta Juan profetizaron, ¿verdad? O sea, él marcó un periodo. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos. Entonces, con toda autoridad, él dice cosas que nosotros no debemos simplemente ignorar, sino que necesitamos poner atención. Entonces, ese periodo de la ley vino desde Moisés hasta Juan el Bautista. Pero hubo un enlace, o sea, un traspase, digamos así, porque en el periodo de Juan el Bautista también Jesús apareció, ¿verdad? Entonces se inició a través de la muerte de Cristo un periodo distinto, porque en la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó. Ahí se inició otro periodo, un periodo de gracia. Bueno, no quiere decir que no había gracia anteriormente. Lo que está diciendo es que después de Cristo ya el camino se abrió para el lugar santísimo y todos podemos entrar, los que creemos en el Señor Jesucristo. Al final de ese periodo habrá un periodo de juicio, ¿verdad? El Señor va a juzgar y dice que el juicio es necesario que comience primero en la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, dice Pedro, porque somos la casa de Dios según Hebreos 3:6, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué será de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen su evangelio? O sea, el día va a ser realmente terrible, ¿verdad? Entonces se termina una dispensación allí en ese periodo y comienza otra dispensación. Por eso dice que al final de la tarde habrá luz, porque ahí comienza la dispensación del reino milenial de Cristo.
Algunos dicen que algunos son amilenialistas, creen que no va a haber milenio, otros creen que ya sucedió y otros creen que va a suceder. Hermanos, según la Escritura, habrá un milenio. Habrá un periodo de 1000 años, según el libro de Apocalipsis, donde Cristo va a reinar en esta tierra. Y ese periodo va a comenzar exactamente después de la gran tribulación. O podemos decir también, se inicia en el tiempo de la gran tribulación, cuando es un periodo de limpieza. Cuando el Señor está limpiando esta tierra de los impíos y el Señor está juzgando y limpiando también su iglesia, purificándola para poder entrar a otro periodo más importante. Entonces, el sol de justicia aparece, ¿verdad?, cuando dice, y al caer de la tarde habrá luz. ¿Por qué? Porque el sol de justicia, que según Malaquías 4:2 dice, es nuestro Dios, entonces es Cristo Jesús, y es interesante, no solo interesante, sino también importantísimo recordarnos que Él dijo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. Y cuando Cristo dijo eso, no solo lo dijo para impresionar a sus discípulos o para tratar de convencer a los judíos que Él era el Mesías. No, Él lo dijo porque Él es la luz de este mundo. Como exactamente dicen en Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 1, dice, verso 4, y la vida estaba en Él, hablando del Verbo, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, ¿quién es la luz de los hombres? La vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz resplandece en las tinieblas, aquí está. O sea, cuando se termina al final de la tarde, viene la luz. Y entonces dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Al final, cuando el Señor aparece, entonces todo tipo de tinieblas va a desaparecer. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, dice, este vino como testigo para dar testimonio al respecto de la luz, a fin de que todos creyeran por intermedio de él. Él no era la luz, mas él vino para dar testimonio de la luz, a saber, la verdadera luz que había venido al mundo, que ilumina a todo hombre. Bendito sea el Señor. Entonces nuestro Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y escuchen, todos en ese tiempo, al final de ese periodo de gran tribulación, cuando llegue a la cúspide de la ira de Dios, todos entenderán a cabalidad por qué Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, porque Él va a aparecer y Él va a disipar las tinieblas espirituales y también el mundo natural tendrá un cambio extraordinario. Gloria a Dios. Dice la Escritura en Isaías capítulo número 30, en el verso 26, la luz de la luna, hablando de aquel día, será como la del sol, dice. Imagínense, se va a aumentar. ¿Por qué? Porque el aumento de luz será mayor. Y la del sol, 7 veces mayor, como la luz de 7 días. En el día en que Jehová atar o curar la herida de su pueblo y curar la llaga del golpe que él causó. Qué impresionante este versículo de Isaías 30, 26, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 60 también de Isaías nos amplía un poco más lo que va a suceder, y dice aquí en el 60, versículo 19, nunca más te servirá el sol para luz de día, ni el resplandor de la luna te iluminará. ¿Por qué? Porque el Señor será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol. ¿Por qué? Porque el Señor será tu sol, no el sol natural. Ni la luna se menguará, porque el Señor será tu luz perpetua y los días de tu luto terminarán.
O sea, aquí está claramente mostrado que ese periodo va a terminar y comienza otra dispensación en la cual Él va a reinar como el sol de justicia. Y es importantísimo que notemos que esa secuencia no solamente está en Isaías, sino en todos los profetas hablando del reino del Señor. Por ejemplo, donde estábamos en Zacarías. Eso lo vamos a ver después, pero solo para que ustedes noten esto, porque dice aquí, hablando en el 14:8 de Isaías, hablando de ese día, dice también que habrá una fuente que va a fluir. ¿Vean? Ahí vamos a ver eso en este instante, una fuente. Pero luego dice en el verso 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día, y uno solo será el Señor, y un solo será su nombre. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que está hablando aquí es que después de que Él venga como luz y disipe las tinieblas, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz, entonces Él establece su reino en esta tierra. Bien, también encontramos en el libro de los Salmos, esto es precioso, en el libro de los Salmos, capítulo número 97, en el verso número 11, dice, vosotros que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda el alma de sus santos, los libra de la mano de los impíos, dice. Ahora vean, la luz se difunde para el justo, o sea, la luz cae sobre el justo y la alegría para los rectos de corazón. Interesante. Por eso dice, alégrense en el Señor los justos, den alabanzas a su santo nombre, porque Él viene a castigar a los impíos, pero también viene a dar luz para los justos y alegría al corazón de ellos. En el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 112, en el verso número 4, dice algo muy precioso. Salmo 112, verso 4, dice, al justo le nace la luz en las tinieblas. Él es benigno, misericordioso y justo. O sea, qué precioso. Hermanos, nosotros necesitamos mantenernos libres, justos, santos, puros. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque dice que a los justos les nace la luz en las tinieblas. O sea, no importa qué día nosotros vamos a vivir, no importa qué día tan terrible y horrendo el mundo va a experimentar, sobre los justos habrá luz. Como en Israel, en Egipto, cuando Israel estaba en Egipto, cuando cayó la plaga de las tinieblas, dice que había luz. No había luz en ninguna parte de Egipto, pero sí había luz en Gosén y en las casas de las gentes. Ahí había luz. ¿Por qué? Porque al justo nace la luz en las tinieblas. Entonces, será un día tremendo, porque en el capítulo 30 de Isaías, yo quiero que ustedes regresen conmigo ahí, Isaías 30, dice en el verso 26 al final, en ese día el Señor atará la herida de su pueblo y curará la llaga del golpe que él causó. Curará la llaga. O sea, ese día de ira será como un día cuando, por ejemplo, se utiliza soldadura, ¿verdad? Y hay una abertura ahí entre dos hierros para poder unirlos por un buen tiempo, siempre, ¿verdad? A la soldadura, y es fuego, pero eso solda y lo une como que fuera un solo elemento, y es lo que va a hacer el Señor. Él va a curar la herida de su pueblo. Y ahora sí, regresamos al libro de Jeremías, capítulo 30, donde él está hablando en el verso 7 de la angustia de Jacob, que será tan grande que no hay otro como ese, dice. Pero luego, en el verso número 8, él dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré el yugo sobre tu cuello y quebraré esas yugos, y nunca más extranjeros te harán esclavo. Fíjense, al pueblo. Nunca ningún extranjero te esclavizará.
Ese pueblo va a servir al Señor, verso 9, a su Dios, como también a David, su rey, que yo les levantaré. Y en el verso 10 dice, no temas pues, siervo mío Jacob, dice el Señor, no te espantes, oh Israel, pues es que yo te libraré de las tierras de lejos, a tu descendencia, de la tierra del exilio. Está hablando cuando ellos fueron restaurados, pero hay también una comparación con el fin. Y dice, Jacob regresará y se quedará tranquilo en paz y no habrá quien lo atemorice. Porque yo soy contigo, dice el Señor, para salvarte. Por eso daré término a todas las naciones en las cuales yo te expandí, te llevé, pero de ti no daré término, o sea, no te terminaré. Sin embargo, te castigaré con una medida justa, no te dejaré inocente. Dice, no vas a quedarte sin castigo, porque así dice el Señor. Escuchen ahora, tu mal es incurable. Verso 12, tu mal es incurable, tu llaga es dolorosa. O sea, hay un mal incurable en el pueblo y hay una llaga dolorosa. No hay quien defienda tu causa. Para tu herida no hay remedios, ni hay una pasta como de higos que pueda curarlo. Y dice aquí en el verso 13, ¿por qué gritas por motivo de tu herida? Tu dolor es incurable. Otra vez lo está repitiendo. Por causa de la grandeza de tu maldad, o sea, por el pecado, y de la multitud de tus pecados es que yo hice estas cosas. O sea, la herida que él causó es debido al pecado del pueblo, ¿verdad? Como leímos en Isaías 30, 26, el golpe que Dios causó, pero por el pecado del pueblo. Pero entonces, para el pueblo por sí propio no hay esperanza, no hay cura para esa llaga. Pero cuando Dios interviene, como dice Isaías, Él va a curar la llaga. Él va a curarnos de todo tipo de inmundicia y de impiedad. Oh Señor, termina tu obra. Y dice aquí en el verso 17, porque te restauraré la salud y curaré tus llagas. Oh, bendito sea el Señor. Dice, restauraré tu salud y curaré tus llagas. Hermanos, qué esperanza nosotros tenemos para poder esperar aquel día. Será un día, sí, horroroso para el mundo, pero será un día glorioso para los justos que han estado esperando la redención de sus almas. Dice el Señor, pues te llamaron repudiada, diciendo, es Sión, ya nadie pregunta por ella. Pero así dice el Señor, dice en el verso 18, es que yo restauraré la suerte de las tiendas de Jacob y me compadeceré de sus moradas. Y la ciudad será reedificada sobre su montón de ruinas, y el palacio será habitado como antes, dice. Y ahora vamos juntos al verso 23, dice, es que habrá tempestad del Señor, el furor de él salió, y un redemolino tempestuoso sobre la cabeza de los perversos. Aquí está, ¿eh? Sobre los perversos habrá una gran tempestad. Verso 24, no regresará atrás el ardor de su ira, de la ira del Señor, hasta que haya ejecutado y cumplido los designios, o sea, los pensamientos de su corazón. En los últimos días, ustedes van a entender esto. Bueno, por eso es que también otra vez podemos regresar al concepto de es un día conocido de Jehová. Él va realmente a cumplir sus pensamientos y Él va a curar la llaga de su pueblo. En aquel día la va a soldar la herida. Pero también terminamos aquí viendo que en Zacarías 14 el Señor dice que juntamente o también en aquel día, vamos ahí a Zacarías 14, en verso 8, en aquel día también sucederá que correrán de Jerusalén aguas vivas. Fíjense, aguas vivas. ¿Qué son esas aguas vivas? La mitad de ellas, de esas aguas, van para el mar oriental. Ese es el mar muerto. Lo vamos a ver en Ezequiel. Y la otra mitad para el mar occidental. Ese es el mar Mediterráneo. O sea, va a subir aquí, va a ser un río dividido en dos brazos, ¿verdad?
Un río dividido en dos brazos, como el río en Edén, que había un río en el jardín de Edén y de ahí salía y se dividía en cuatro, cuatro ríos. Está hablando de cómo se ha abarcado lo universal a través de ese río de Dios. Y dice, en el verano y en el invierno sucederá esto. Que está diciendo que no importa si es verano, en el tiempo de seca, siempre habrá agua, y en el tiempo de invierno, a pesar del frío y del hielo y de la nieve, no se va a congelar ese río, sino va a estar fluyendo constantemente. ¿Por qué? Porque ese río va a surgir para dar vida a toda esa región y obviamente a todo el mundo. Entonces, cuando dice, y acontecerá también, lo que está diciendo es que además de lo que ya hemos visto del juicio, también después de eso va a surgir esa fuente. Recuerden que al final de la tribulación hay un gran terremoto. Y cuando el Señor venga y Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos va a partirse en dos partes, se va a hacer una hendidura, ¿verdad? Y se va a formar un gran valle. Y ese valle, obviamente, probablemente ese terremoto va a preparar de una forma natural esa fuente natural. Porque esa será una fuente natural, pero también es figura de una fuente espiritual que habrá disponible o estará disponible para todo el mundo, primeramente para Israel y después a todas las naciones. Gloria a Dios. En Ezequiel 47 vemos ahí nuevamente profetizada por este profeta esta fuente. (47:1). Después de esto, el hombre me hizo regresar a la entrada del templo, y es que salían aguas de debajo del umbral del templo, dice. Para el oriente, fíjense para el oriente, o sea, para desierto y también para el mar muerto, porque la cara de la casa daba para el oriente, o sea, la puerta de la casa daba para el oriente. Cuando el sol salía, era lo primero que daba en la puerta de entrada del templo. Y las aguas venían de debajo del lado derecho de la casa, del sur del altar. Y él me llevó por la puerta del norte, y así encontramos ahora el río de Dios, y el Señor diciéndole al profeta que entre a ese río. Y ustedes ya se recuerdan que él entró primero hasta los tobillos, y de ahí a las rodillas, y de ahí hasta los muslos, y de ahí tuvo que comenzar a nadar en el río, siendo llevado por esa corriente. Pero al final dice aquí, en el verso 6, y me dijo, ¿vistes, hijo del hombre? Entonces me llevó y me regresó por la margen del río. Fíjense, o sea, él ya había sido llevado por la corriente y de ahí lo regresó por la margen, o sea, en la orilla del río caminando. Y regresando, es que en la margen del río había grande abundancia de árboles, y de un y del otro lado. O sea, ese río había ya causado un cambio climático, un cambio geológico, un cambio biológico, un cambio natural en todo aspecto en la naturaleza, tanto que el río comenzó a dar vida. Y así es, ¿verdad? Las aguas traen vida a cualquier lugar, aún al desierto o en el desierto. Comenzaron a levantarse árboles. O sea, lo que está viendo, lo que él está mostrando aquí es que cuando ese río aparezca, cuando esa fuente que sale debajo del templo se manifieste en esta tierra, que es al final de la tribulación, en el inicio del reino, eso va a cambiar el mundo. No solo naturalmente, sino principalmente en el aspecto espiritual. Va a traer vida, ¿verdad? Y lo vamos a ver también aquí de esta manera. Pero dice aquí en el verso 8, entonces me dijo, estas aguas salen para la región oriental y descienden al campo y entran en el mar muerto. ¿Se dan cuenta? O sea, el mar muerto es el mar oriental, cuyas aguas quedarán saludables. El Señor va a curar el mar muerto. No será más muerto, sí quedarán algunas pozas ahí saladas, porque van a servir. De todos modos, siempre es útil la sal, y así estarán. Dice aquí en el verso 11, los charcos y los pantanos no serán hechos saludables, porque serán dejadas para la sal. O sea, siempre es
necesario eso. Pero luego dice en el verso 9, toda criatura viviente que vive en enjambres vivirá por donde quiera que pase este río, y habrán muchos peces, dice, y donde llegaren estas aguas se tornarán saludable el mar, y todo vivirá por donde quiera que pase este río. O sea, tanto el mar oriental como el mar occidental va a tener, el mar oriental, el mar muerto, tendrá peces tan enormes como los que hay en el mar Mediterráneo, dice. O sea, lo que está diciendo, como recuerden lo que el Señor dijo cuando llamó a Pedro: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Está hablando de gente que será cosechada, gente que reconocerá. Obviamente esa gente no se va a ir en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque ya será la segunda venida del Señor, pero ellos van a reconocer y proclamarán al Señor como Rey de esta tierra, y ellos vivirán en el reino con sus cuerpos, van a experimentar muerte porque ellos no fueron transformados, pero estarán aquí en esta tierra siendo testigos del reino maravilloso de nuestro Señor. Entonces, 3 profetas en el Antiguo Testamento nos hablan de esa fuente. ¿Quiénes son? Zacarías, Ezequiel, pero hay otro profeta que es el profeta Joel. Y Joel también nos dice aquí en el capítulo número 3 de su libro, Oseas, Daniel, Oseas, Joel viene después, ¿sí? Entonces, Joel capítulo número 3, verso número 18, dice: y ha de ser que en aquel día los montes destilarán mosto, y las montañas manarán leche. Y escuchen, y todos los ríos de Judá estarán llenos de aguas, y saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Saldrá, él de aquí testifica que saldrá una fuente. Entonces tenemos aquí de la casa de Jehová 3 profetas del Antiguo Testamento hablando de esa fuente. En boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto, todo testimonio. Aquí está Joel, encontramos también a Zacarías y encontramos al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista habiendo recibido una revelación, una visión del fin y de lo que vendrá más adelante. Recuerden que en el jardín del Edén había un río que regaba, y en ese río ahí también estaba en el centro el árbol de la vida, o sea, todas cosas que las hojas eran prácticamente para salud. Y dice aquí exactamente en Apocalipsis capítulo número vamos a ver aquí 22 verso 1 y 2: entonces me mostró un río de agua de vida, vengan ustedes, de agua de vida, brillante como cristal, o sea, transparente, que ahora, ¿de dónde sale? Que sale del trono de Dios y del Cordero. Entonces aquí dice, en medio de la plaza y de una otra margen del río está el árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? Es la misma experiencia que se vivió en el inicio. Ahora es una restauración del Edén, una restauración de la vida de Dios. Aquí se comenzó y se truncó debido a la intervención del pecado, pero luego el Señor acaba con el pecado y Él inicia otro periodo distinto en el cual Él restaura todo lo que desde el principio no se ha truncado la mano del Señor para salvar. Todo lo contrario, Él ha determinado un tiempo, y entonces, como dice ahí Jeremías y también Isaías, Él va a cumplir todos los pensamientos de su corazón. Todo se va a cumplir, ¿verdad? Dice allí, está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto de mes en mes, y las hojas del árbol serán para cura de las naciones. ¿Se dan cuenta? O sea, a pesar de que esto está registrado después de la Nueva Jerusalén, para que ustedes entiendan eso, esa fuente comenzó a correr espiritualmente en el Calvario. Cuando Jesús murió, ahí se abrió la fuente de vida. ¿Por qué digo esto? No es invención.
Es lo que está en las Escrituras. El propio Señor dice en Juan capítulo número 2, versos 19 al 22, Él les dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él está diciendo: destruyan, ustedes destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos estaban pensando que Él dijo que Él iba a destruir el templo físico y Él lo iba a levantar en 3 días. No, pero luego aclara Juan en el verso 20, dice, pero Él estaba hablando de su cuerpo, dice, hablando de que ellos lo iban a matar y en 3 días Él iba a resucitar. Entonces, cuando está hablando del santuario de su cuerpo, es el santuario de Dios, es de Dios mismo, como dice ahí Apocalipsis 22, que sale esa fuente de vida, esas aguas de vida salen de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí se abrió la fuente. Por eso es que también cuando María le dijo en la boda de Caná de Galilea, en el capítulo 2 de Juan, le dijo, no tienen vino. Mujer, no ha llegado mi hora, dice. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la hora de su muerte. Porque después de su muerte el vino iba a ser dado, ¿verdad? El mejor vino iba a ser dado. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, cuando vamos aquí a Juan, cuando él dijo estas palabras, si ustedes se recuerdan, en Juan 7, 37 al 39, él está hablando en el último gran día de la fiesta, dice, la fiesta de los tabernáculos, y dice, no, en el último día, en el gran día de la fiesta, se levantó Jesús y clamó, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, escuchen, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos el templo también, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y de aquí del interior, así como del interior del templo, sale esa fuente de este templo pequeño, de este templo personal, también va a salir esa fuente. Entonces ya podemos concluir y saber y entender y percibir y discernir qué es ese río, cuáles son esas aguas de vida. Y dice, y esto le dice con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. O sea, como dice la Escritura en Juan 14, 26, dice, y el Espíritu Santo vendrá, el Espíritu que será enviado en mi nombre. El Padre envió al Hijo en su nombre. Yo vine en el nombre de mi Padre, y el Espíritu Santo sería enviado en el nombre del Hijo. El Padre enviaría en el nombre del Hijo al Espíritu Santo. Entonces, Cristo moría y después de su muerte venía el Espíritu Santo. Por eso es que en el Calvario se abrió la fuente espiritual para todos, porque entonces se hizo disponible en el Espíritu Santo. Entiendan lo que dice aquí, verso 39. Esto lo dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues el Espíritu hasta en aquel momento no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué es eso? La glorificación es su muerte y su resurrección y obviamente su respectiva ascensión. Esos 3 aspectos es parte de la glorificación, pero comienza en el Calvario, comienza en la crucificación, comienza entregando su muerte y vertiendo la sangre. Por eso es que cuando lo hieren con la lanza, dice que sale agua y sangre. Es en lo interior, la vida que estaba surgiendo allí, estaba siendo disponible para todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Por eso es que además de ese momento, como todas las personas pasan antes de convertirse al Señor, están pasando la mayoría, en general, pasando momentos difíciles, pero al final del día viene la luz. Al final, en el crepúsculo, aparece la luz del Señor y nos da una nueva vida y Él nos rescata. Hay luz para los justos, pero para los impíos las tinieblas prevalecerán sobre su vida. Amados hermanos, este será un tiempo difícil, sí, mas también nosotros debemos ver en el horizonte la esperanza gloriosa de Cristo en nuestros corazones. El Señor va a cumplir los propósitos de su corazón. Él va a terminar el plan que inició y nosotros somos parte de ese plan y que cada uno de nosotros también
nos compenetremos a ese plan para que participemos de todos sus beneficios y que al final también nosotros seamos usados como luz del mundo. Porque en este tiempo de tinieblas las personas necesitarán ver luz, como el carcelero de Filipos, cuando él se iba a matar, ¿verdad? Estaba oscuro ahí la cárcel, pero entonces él se iba a matar y estaba en un momento prácticamente el abismo, el infierno estaba sobre él, y de repente entró Pablo y Silas dice: no te hagas daño, aún estamos aquí. La luz espiritual entró y él creyó en el Señor y toda su familia, y dice que también fueron bautizados. Qué glorioso momento. Así, momentos preciosos nos aguardan a cada uno de nosotros en estos días. Que puedan también suceder esos días para tu familia, para los tuyos y para tu país, para tu iglesia, para tu ciudad, para tu barrio, para todo lugar donde cada uno de nosotros nos encontremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, vivifica tu palabra, aviva tu obra en medio de nuestros días. Señor, termina lo que has comenzado en nosotros. Sabemos que aquel que ha comenzado la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te pedimos que nos continúes ayudando, guiando, iluminando para entender qué es lo que estamos a punto de vivir. Guarda a tu pueblo de Israel y salva a aquellos que honestamente aman la verdad. Líbralos del mal, Señor, y del poder de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, que tengan una semana bendecida. Los amamos. No está de más siempre tener noticias de ustedes. Un mensajito sería bueno siempre recibir, ¿sí? Para saber que están vivos y también alegres y sirviendo al Señor de corazón. Dios los bendiga.